Primer libro de Nefi, capítulo 15, parte 2. Y yo les dije, era una representación del árbol de la vida. Y me dijeron, ¿qué significa la barra de hierro que nuestro padre vio que conducía al árbol? Y les dije que era la palabra de Dios, y que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella no perecerían jamás, ni lo vencerían las tentaciones ni los ardientes dardos del adversario para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. Por tanto, yo, Nefi, los exhorté a que escucharan la palabra del Señor. Sí, les exhorté con todas las energías de mi alma y con toda la facultad que poseía, a que obedecieran la palabra de Dios y se acordaran siempre de guardar sus mandamientos en todas las cosas. Y me dijeron, ¿qué significa el río de agua que nuestro padre vio? Y les respondí que el agua que mi padre vio representaba la inmundicia y que su mente se hallaba absorta a tal grado en otras cosas que no vio la suciedad del agua. Y les dije que era un abismo horroroso que separaba a los inicuos del árbol de la vida y también de los santos de Dios. Y les dije que era una representación de aquel infierno terrible que el ángel me dijo había sido preparado para los inicuos. Y les dije que nuestro Padre también vio que la justicia de Dios separaba a los malos de los justos, y su resplandor era como el de una llama de fuego que asciende hasta Dios para siempre jamás y no tiene fin. Y me preguntaron, ¿significa esto el tormento del cuerpo en los días de probación? ¿O significa el estado final del alma después de la muerte del cuerpo temporal? ¿O se refiere a las cosas que son temporales? Y aconteció que les dije que aquello era una representación de cosas temporales así como espirituales, porque habría de llegar el día en que serían juzgados por sus obras, sí, según las obras efectuadas por el cuerpo temporal en sus días de probación. Por lo tanto, si morían en su iniquidad, tendrían que ser desechados también con respecto a las cosas que son espirituales, las cuales se relacionan con la rectitud, de modo que deberán comparecer ante Dios para ser juzgados según sus obras. Y si sus obras han sido inmundicia, por fuerza ellos son inmundos, y si son inmundos, por fuerza ellos no pueden morar en el reino de Dios. De lo contrario, el reino de Dios también sería inmundo. Pero he aquí, os digo que el reino de Dios no es inmundo, y ninguna cosa impura puede entrar en el reino de Dios, de modo que es necesario que se prepare un lugar de inmundicia para lo que es inmundo. Y se ha preparado un lugar, sí, aquel infierno horroroso de que he hablado. ¿Y quién lo ha preparado?
es el diablo. Por tanto, el estado final de las almas de los hombres es morar en el reino de Dios o ser expulsados por razón de esa justicia a que me he referido. Así que los malos son desechados de entre los justos y también de aquel árbol de la vida, cuyo fruto es el más precioso y el más apetecible de todos los frutos. Sí, y él es más grande de todos los dones de Dios. Y así hablé a mis hermanos. Amén.